Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Pastificio de Nicola. Hoy vamos a preparar un arrollado de espinaca. En Italia se lo conoce como rótolo, una masa fina, rellena y arrollada, cocida con paciencia y servida en rodajas. En la Argentina muchos lo recuerdan como raviolón, ese plato casero que aparecía en las mesas de domingo con aroma a espinaca, ricota y nuez moscada. Una de esas recetas que con el tiempo fueron quedando en el olvido, pero que vale la pena revivir. Para preparar este arrollado de espinaca que rinde para 4 o 6 personas, vamos a necesitar una hoja de masa casera hecha con 200 gramos de harina y 2 huevos, 2 atados de espinaca fresca, unos 750 gramos, 250 gramos de ricota, 100 gramos de manteca y 80 gramos de queso rallado, unas hojas de salvia, nuez moscada, sal y pimienta a gusto. Comenzamos preparando la espinaca. La pongo a cocinar en una olla con agua hirviendo y una cucharadita de sal. Solo unos segundos, lo justo para que se ablanden un poco. Luego las retiro y las dejo escurrir en un colador. Como son espinacas tiernas, las uso con tallos y todo. También podría hacerse con acelga, pero en ese caso conviene usar solo las hojas, sin los tallos. Cuando ya se enfriaron un poco, las escurro bien con las manos, apretándolas suavemente para quitarles toda el agua posible. Es importante hacerlo con paciencia para que el relleno no quede húmedo y la masa se mantenga firme. Luego las pico a cuchillo, sin deshacerlas demasiado. Solo lo justo para que se integren bien con el resto del relleno. Una vez picadas, tomo un diente de ajo y le quito la piel. Y en una sartén derrito una cucharada más o menos de la manteca. Y cuando empieza a burbujear, agrego el ajo. Dejo que perfume apenas la manteca y enseguida incorporo la espinaca picada. La rehogo brevemente, solo para que tome sabor y pierda la humedad que le queda. Luego apago el fuego y dejo enfriar la espinaca unos minutos. Mientras tanto, rayo un poco de queso. Puede ser parmesano o reggianito. Y conviene rallarlo bien fino justo antes de usarlo. Así conserva todo su aroma y sabor y se integra mejor al relleno. En un recipiente pongo la ricota. Retiro el diente de ajo de las espinacas ya rehogadas y las agrego a la ricota. Luego incorporo el queso rallado. Condimento con sal, pimienta negra recién molida y un poco de nuez moscada al gusto. Mezclo todo con cuidado y le voy a agregar todo el queso rallado, ¿por qué no? Son unas 4 cucharadas bien colmadas en total, para que el relleno quede más sabroso y cremoso. Termino de integrar bien todos los ingredientes, cubro el recipiente y llevo el relleno a la heladera hasta el momento de usarlo. Seguidamente preparo la masa.
Sobre la mesa formo una corona con los 200 gramos de harina. Es harina 4 ceros. Agrego los huevos y una pizca de sal. Integro todo de a poco y amaso hasta formar un bollo parejo, suave y elástico. Dejo reposar la masa al menos media hora, envuelta en una bolsita de nylon para que no se seque. Pasado ese tiempo, la estiro con rodillo hasta dejarla bien delgada. Le doy una forma oblonga, más bien alargada que redonda. Ideal para luego poder arrollarla con el relleno. El rotolo di pasta o arrollado de espinaca es una preparación muy tradicional del norte de Italia, especialmente en Emilia-Romagna y en Toscana. Y en la Argentina esta misma idea tomó el nombre de raviolón o simplemente arrollado, y fue muy popular en las décadas del 60 y 70, sobre todo en comidas familiares de los fines de semana. Son esas recetas que evocan otros tiempos, cuando la cocina era el centro de la casa y preparar algo así era casi una ceremonia. Hoy, con el ritmo acelerado de la vida moderna, esos momentos se han vuelto raros. Pero cada vez que hacemos una receta como esta, volvemos un poco a esa cocina compartida donde el tiempo pasaba más despacio. Una vez estirada la masa del grosor deseado, llega el momento de rellenar. Distribuyo el relleno sobre la superficie, extendiéndolo de manera uniforme con una espátula larga de metal, o si no se tiene, con un cuchillo de punta redonda. Es importante hacerlo con suavidad para no romper la masa y lograr que el arrollado quede bien parejo, presionando despacio para que el relleno se adhiera primero a la masa y después ya resulta mucho más fácil extenderlo bien y emparejar. Luego enrollo la masa, apretándola suavemente a medida que giro, para que el relleno quede firme y no se salga. Con las manos presiono apenas sobre el rollo, ayudando a que la masa y el relleno se adhieran entre sí. Luego sobre la mesa extiendo una tela blanca, fina y limpia, y envuelvo en ella el arrollado, ajustándolo bien. Ato primero el arrollado en las puntas y luego en varios lugares a lo largo, para que mantenga su forma. Como la olla donde lo voy a cocinar es redonda y el rollo es largo, conviene juntar los extremos formando una herradura. De este modo, los hilos que sujetan los extremos sirven para levantar el arrollado con facilidad y retirarlo del agua sin complicaciones. Con el agua ya en hervor, agrego una cucharada de sal, remuevo y con cuidado introduzco el arrollado en la olla. Lo dejo cocinar a hervor suave, sin que el agua burbujee demasiado, durante unos 30 a 35 minutos aproximadamente. Es una cocción tranquila que permite que la masa se haga de manera pareja y el relleno se afirme en su interior. Pasado el tiempo de cocción, retiro el arrollado del agua, ayudándome con el hilo que une los extremos. Lo dejo enfriar unos minutos sobre una tabla, solo lo suficiente para poder manipularlo. Corto los atados y retiro con cuidado la tela. Corto ahora el arrollado en rodajas y las acomodo en una fuente de servir. Para acompañarlo preparo un aderezo clásico y simple, una manteca a la salvia. En una sartén derrito la manteca restante y dejo que unas hojas frescas de salvia se frían apenas, hasta liberar su aroma. Y con esa manteca bien caliente baño las rodajas del arrollado.
En Italia es muy común acompañar pastas rellenas con manteca y hojas de salvia. La manteca aporta suavidad y brillo, mientras que la salvia deja un aroma intenso y ligeramente terroso, que realza el relleno sin opacarlo. Es una combinación sencilla pero clásica. La pasta con la ricota y la espinaca quedan delicadas y la manteca a la salvia aporta ese toque perfumado que convierte cada bocado en algo especial. Acompaño también con un toque de queso parmesano recién rallado. Solo con esto es un plato delicioso y reconfortante, pero si se acompaña con una carne al horno o un estofado, se vuelve una comida completa, abundante y muy sustanciosa, perfecta para compartir en familia. Este arrollado es una de esas comidas que revive una de esas recetas caseras que vale la pena traer de vuelta a la mesa. Si les gustó la receta pueden dejar su comentario o compartir el video. Muchas gracias como siempre por acompañarme una vez más. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.